Pues muchachos, otra vez bienvenidos a la clase de hoy. Esta es nuestra penúltima lección del año. Ya estamos acercándonos al final del curso y al final del año escolar. La semana pasada nosotros comenzamos la unidad número 5 en el capítulo número 15 titulado Economía y Sociedades Modernas. Hoy continuamos con la segunda lección que se titula El Estado Benefactor. La pregunta para aprender en esta lección es qué tanta injerencia debería tener un gobierno en la calidad de vida de sus ciudadanos. Una pregunta bien interesante que mucha gente se ha hecho por largo tiempo. Unos están a favor de que el gobierno tenga un rol grande, otros no, lo ven como una invasión a su libertad. Pero, ¿verdad? Es una pregunta que continuamos haciéndonos hoy y continuaremos haciéndonos por muchos años en el futuro. Esta lección se encuentra en las páginas 252 a la 255. Y los términos que debes aprender para esta lección incluyen qué es pobreza, grupos de reivindicación social, rescate de terrenos, terreno baldío y minas de cielo abierto. Les quiero recordar nuevamente que al final de cada lección hay un assessment y el assessment completo consiste de contestar la pregunta inicial para aprender, de definir estos términos y de contestar las preguntas del libro y o del cuaderno que se le asignen. Eso sería un trabajo completo y se le da la puntuación completa si usted hace el trabajo completo. Si usted decide escoger que usted quiere enviar y no envía todo, pues solamente se le darán algunos puntitos por lo que usted envíe. No se le puede dar una cantidad total de puntos porque si no hay trabajo completo no pueden haber puntos completos. Así que esto lo digo a manera de recordatorio, ¿verdad? Vamos entonces a entrar a la lección. El gobierno en Puerto Rico es de unas décadas para acá la mayor fuente de empleo de la isla. Esto no es normal, no se supone que sea así, no debe ser así. En Puerto Rico han habido grandes movimientos obreros y sociales que han logrado una buena victoria para incentivar a que los gobiernos sirvan mejor a los ciudadanos. Porque un gobierno que no sirve bien a sus ciudadanos es un gobierno que no sirve. Y la lógica detrás de esto, o parte de la lógica, es que somos nosotros los ciudadanos los que mantenemos a los gobiernos con nuestros impuestos. Nosotros hemos visto que servicios tales como lo que es la educación pública, la seguridad pública también, que eso lo vemos a través de la policía y otras agencias, los servicios de salud y los servicios de infraestructura son de alto valor para nosotros porque tienen un impacto directo en nuestra calidad de vida. Así que para promover estos servicios, el gobierno ha tenido que crear agencias que son dedicadas a estos servicios específicos. Tenemos agencias como el Departamento de Educación, tenemos la Policía de Puerto Rico, tenemos a los Bomberos de Puerto Rico, tenemos el Departamento de Salud de Puerto Rico, tenemos el Departamento de Edificios, tenemos también el Departamento de Obras Públicas que tiene que ver con las carreteras. Tenemos muchas otras agencias que son públicas y cuasi públicas. Y las personas que trabajan en estas agencias son llamados servidores públicos. ¿Cuántos de ustedes tienen sus papás que trabajan para el gobierno? ¿Alguien aquí tiene padres que trabajan para el gobierno? Mi mamá. ¿Tu mamá Mi papá. en qué agencia trabajan? Yo sé que Acueducto. exacto, yo sé que él trabaja con acueducto. ¿Y tú, Ana? ¿No sabes? Perdón, mi tío, para acueducto. ¿O tu tío trabaja en acueducto también? Ok. Yo tenía un tío que trabajaba en la Autoridad de Energía Eléctrica y una prima que trabajaba con la colecturía, que es el Departamento de Hacienda. Las personas que trabajan para el gobierno son conocidos como servidores públicos porque se supone que sirvan al público.
no que se sirvan del público, como vemos en algunas ocasiones que pasa. El gobierno en Puerto Rico, durante la década de los 70, aumentó su papel como proveedor de empleos a medida que no solamente los servicios gubernamentales expandían, sino a la vez que compañías empezaron a irse de Puerto Rico. Porque los políticos empezaban a prometer empleos y si las fábricas se estaban yendo y las compañías estaban yendo, ¿cómo tú ibas a cumplir tu palabra? Pues convirtiendo al gobierno de Puerto Rico en el proveedor de esos empleos. Eso no es muy bueno que digamos. Puerto Rico ha tenido la fama a nivel de los Estados Unidos de ser el territorio o el estado que más empleados públicos tiene. Puerto Rico ha tenido más empleados públicos o servidores públicos que muchos estados que tienen una mayor población. Hay unos datos de la Junta de Planificación que nos dejan saber que en la década de 1970 la cantidad de servidores públicos que habían rondaban alrededor de los 106,000 empleados. 10 años más tarde, esos 106,000 empleados eran 184,000 empleados. Ya para casi el año 2000, esa cifra era más del doble, eran 261,000 empleados, sobre 250,000. Y si tú le sumabas a estas personas, ¿verdad?, que trabajaban para agencias del gobierno, le sumabas también los que pertenecían a corporaciones públicas, la cifra subía a 320,000 empleados, que eso es, para una isla del tamaño de Puerto Rico, es una cosa inaudita. Pero esto surgió por los modelos económicos que el gobierno de Puerto Rico abrazó, donde pues se invitaba a corporaciones de afuera sin mucha responsabilidad local de pagar impuestos, cuando podían irse cuando le daba la gana, sacar chavos de la isla y dejarnos vestidos y alborotados. Algunos el gobierno tiene que meterse a tratar de resolver el problema del desempleo y este tipo de situación se da. Esto es bueno en el sentido de que pues si tú no tienes trabajo y el gobierno te da trabajo, pues tienes trabajo, qué chévere. Pero si lo miramos, miramos el cuadro más grande, más amplio, pues no es bueno, porque entonces tenemos a más personas trabajando en el gobierno de las que necesitamos. ¿Y por qué eso es un problema? Porque eso devalúa y desmejora la calidad de los servicios. Yo recuerdo que alguien una vez estaba comentando un chiste, decía que iba a obras públicas, departamento de obras públicas allí en Raimi, y que estos empleados estaban por allí caminando, y muchos empleados desayunando, bebiendo café, hablando, haciendo chistes, en vez de estar trabajando, y miraban a las personas que llegaban, ¿verdad?, al público, a quien se supone que estuvieran sirviendo, lo miraban de reojo, como jifándoselo, como para ver quién es el que va a atender a esta gente, porque yo estoy muy ocupado con mi café o con mi periódico. Recuerdo que unos años después, un gobernador llamado Luis Fortuño, que empezó a votar, votó como 30,000 personas del gobierno, porque no había mucho chavo en el gobierno para pagar esos empleos. Y ahora pues el cuento cambió. Ahora se peleaban por servir a la gente, porque ellos sabían que el que ellos pudieran seguir empleados o no iba a depender, ¿verdad?, de que también hicieran su trabajo, porque estaban actuando de una manera bien merecido, ¿verdad? Como que para el gobierno es un privilegio emplearme a mí en vez de la otra manera. Es importante también que señalemos que las diferentes administraciones partidistas de turno politizaron el reclutamiento de empleos públicos. Tanto el PNP como el Partido Popular, en vez de emplear a la persona más capacitada para un empleo, politizaron el sistema de reclutamiento para emplear a personas y recompensarlo por haber respaldado sus campañas políticas. Así que, ¿qué usted cree de eso? Contratar a una persona porque ayudó en la campaña de fulano o de fulana de tal partido y no por sus cualificaciones. ¿Qué usted cree de eso? ¿Usted lo ve como justo o no? Recuerdo que años atrás yo trabajaba en una escuela donde pues yo hice amistad con uno de los padres, una mamá, y la mamá era ingeniera civil.
y ella trabajaba en obras públicas del municipio de Isabela. El jefe de ella, tú pensarías que sería pues una persona cualificada, un ingeniero, ¿verdad? Por lo menos un ingeniero, igual o con más conocimiento que ella, porque estaba dirigiendo el departamento. El tipo no sabía un pepino de ingeniería, el tipo lo que tenía era un 4º año de escuela superior. Y el tipo estaba a cargo de los ingenieros. Y él me dice que a veces pues pasaban el macho con él y él no se daba ni cuenta. Ella era una ingeniera, por ejemplo, y un ingeniero sabe cuántos metros cúbicos de tal material hacen falta para hacer un piso, para hacer un puente, para hacer una carretera, para hacer un camino. Y que a veces le preguntaban al supervisor de fulano, con tantos metros de piedra, eso da para tal camino. Sí, eso da. Y que después para él se reían. Y ¿verdad? Yo no creo que está bien reírse de la gente, pero el hombre fue el que se puso en esa situación al él prestarse para ocupar una posición para la cual no estaba cualificado. Simplemente estaba en esa posición porque ayudó en una campaña política. Y eso es un desastre. Una persona que no sabe lo que está haciendo y que no está cualificada para hacer un trabajo, no tiene que estar haciendo nada en ese trabajo. Pero eso ha sido la historia de Puerto Rico por muchas décadas, muchachos. Por eso es que la calidad de los servicios del gobierno baja y no es efectiva, y por eso es que vemos tanta incompetencia. Porque personas que se supone que estén cualificadas para llevar ostentar un empleo o ostentar un puesto no lo están. Y otra cosa que también dan permanencia. Y la permanencia es que no importa que tan malo tú seas en un trabajo, no te votan. En vez de, ¿verdad?, ver supervisión y ver si la persona pues sigue haciendo bien su trabajo. En Puerto Rico eso no existe. Y obviamente eso no es un incentivo entonces para nadie para hacer un buen trabajo. También vemos que el gobierno de Puerto Rico se ha convertido en un benefactor, o sea, un ayudador de la gente, un mantenedor, en otras palabras, por la pobreza de Puerto Rico. Yo le había dicho a usted en otra ocasión que Puerto Rico tiene el doble del índice de pobreza entre los estados de Estados Unidos, y que el estado más pobre de la nación americana, que es Mississippi, Puerto Rico es el doble más pobre que Mississippi. Y Puerto Rico, el problema de la pobreza es una situación bastante grande. ¿Y qué es pobreza? Pues una situación de no poder satisfacer necesidades básicas de una persona porque no hay recursos. Pobreza no es, este año no pude ir a Disney porque no había echado para ir a Disney. Pobreza es, no he echado para comer. Pobreza es, se me está cayendo el techo en canto y no hay chavo para arreglarlo. Pobreza es, debo 2 o 3 meses de renta y no puedo pagarlo. No porque estoy botando los chavos, porque mi empleo paga tan mal que no me permite. Pobreza es, no tengo chavos para pagar un plan médico. O sea, eso es pobreza. Y en Puerto Rico, eso es una situación grande. En Estados Unidos lo es, ¿sabe? No se crea que Estados Unidos es visto como el país más rico del mundo. Pero en Estados Unidos, millones de niños se van a la cama sin comer, ¿sabe? Ahí hay problemas de pobreza grandes, si usted no sabía. Hay una desigualdad económica bien grande, y si así es allá, pues imagínese acá. La pobreza está directamente relacionada al número 1, al desempleo, y a la desigualdad económica. La brecha entre los ricos y los pobres ha ido aumentando a través de las últimas décadas, y es un asunto que usted ve que se discute mucho en las noticias, pero se hace muy poco. La clase media ha ido desapareciendo, porque es la clase media. Ahora hay más gente pobre y más gente rica y menos gente clase media. Eso quiere decir que la brecha sigue aumentando y aumentando. Y como país, Estados Unidos se ve muy mal en lo que respecta a la desigualdad económica. Según el CIA Factbook, Estados Unidos cae en la posición número 40 del nivel más alto de desigualdad económica en 150 países que se estudiaron. Es un nivel altísimo para lo que es supuestamente el país más rico del mundo. Está al mismo nivel que otros países que son tercermundistas, como Jamaica, Perú y Camerún, que es en África. Y si en Estados Unidos está así, Estados Unidos, que es la metrópoli,
Imagínate cómo va en la colonia, que es Puerto Rico. En la colonia nunca va a ir mejor que en la metrópoli. Así que el nivel de pobreza en Estados Unidos provocó que en 1964 se iniciara el programa de cupones de alimentos. Eso que usted ve ahí son cupones de alimentos, ese billete. Y eso da solamente para comprar comida. Este programa tuvo que ampliarse dramáticamente después de la crisis petrolera de 1973 porque hubo mucho desempleo y se disparó también la inflación. Y eso obviamente pues se extendió a Puerto Rico el problema ese de la crisis petrolera, pero a Puerto Rico también se extendió el programa de cupones de alimentos, porque Puerto Rico es más pobre que Estados Unidos, que los Estados Unidos continentales. Este programa de cupones se transformó en lo que se llama hoy día el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional, conocido como el PAN. Y en vez de darte una libretita con billetes, como lo que ves ahí, lo que se le da ahora es a las personas que cualifican para este programa una tarjetita como esa, tal vez tú la has visto, quién sabe si en tu casa la usan, ¿verdad? Porque pues, en Puerto Rico no es fácil vivir, muchachos, y eso pues lo usa la gente en el supermercado para comprar comida, que es lo más que necesita un ser humano, comer. Así que en Puerto Rico se ha luchado por muchas cosas, por décadas, y en Puerto Rico siempre se ha luchado de una manera bien cruenta por la calidad de vida en Puerto Rico. Y en Puerto Rico, pues hemos visto el surgimiento de grupos de reivindicación social. ¿Qué son estos grupos? Estos grupos son grupos que protestan contra las injusticias de los sectores privados y públicos, contra los sectores marginados de nuestra sociedad. Hoy día, tal vez la lucha más grande que estamos viendo, si usted ve noticias, es con lo que se llama la violencia de género. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Sí. ¿Cuál ha sido la noticia más grande este fin de semana? Tiene que ver con eso, con la violencia de género. ¿Cuál ha sido la noticia más grande este weekend? Perdóname, ¿qué Un pasó con boxeador él? mató a Que una mató amiga a que era embarazó. Exactamente, Verdejo, el boxeador, un hombre que tiene esposa y eso, pues tenía una muchacha por el lado, parece que la embarazó y cuando aparentemente se fueron ella fue a hablarle sobre el embarazo y eso, él la mató y lanzó el cuerpo a Laguna del Condado, el Caño Martín Peña. Es trágico, ¿verdad? Que estas cosas sucedan. Son cosas que uno dice, pues no deben suceder, pero son cosas que pasan mucho en Puerto Rico y gran parte ahora de esta lucha de reivindicación social gira alrededor de este tema, ¿verdad? De la violencia de género. Pero hay muchos problemas sociales, ese no es el único, ¿verdad? Pero es uno que acapara nuestra atención en los medios noticiosos. Estos grupos usualmente no están directamente vinculados a partidos políticos y buscan el bienestar social y económico. Eso es algo a lo que se debe estar pendiente siempre porque estos grupos nunca deben estar vinculados a ningún grupo político y buscan ningún tipo de ventaja que no sea el de aventajar a los grupos marginados en la sociedad, no a esos que están en el poder. Estos grupos los estamos viendo surgiendo ya desde antes de la década de los 40 y 50, pero aquí en esta época, esta década, hubieron dos grandes olas migratorias en Puerto Rico. Una de personas que salieron de Puerto Rico hacia Estados Unidos y otra de la gente de la zona rural yendo al área metropolitana, yendo a ciudades más grandes como Ponce, San Juan y pueblos limítrofes. Estas personas que eran pobres no tenían chavo para comprar terreno, para comprar casa, y lo que hacían era que ellos aterrizaban en lo que se conoce como un terreno baldío o un terreno que está abandonado por el gobierno. Entonces los grupos migratorios empezaron a formar comunidades en algunas áreas ¿verdad? De la área metropolitana, como en Barrio Obrero, en Santurce, el sector La Colectora, el sector conocido como el Jurutungo, La Perla, que es en el Viejo San Juan, y en el mismo Viejo San Juan. Y estas personas pues se dieron a lo que ellos llaman el rescate de esos terrenos, que tú miras, son terrenos que no eran muy bonitos ni muy aptos para habitar,
porque muchas eran áreas inhóspitas como mangles, pero estaban cerca de áreas de grande desarrollo. Estas personas pues rescataron estas áreas para pues, construir sus casitas. El problema con estas personas es que hacían casas pues pobres. El gobierno aprovechaba para decir que estaban violando leyes de salubridad y de construcción para sacarlos y darle permiso de construcción a compañías más grandes. La manera que estas comunidades pudieron rescatar estas áreas baldías, pues rellenando estos mangles y poco a poco legalizando y haciendo legítimas esa área, buscando servicios de infraestructura como luz y agua. Pero el gobierno empezó a relocalizar y a desahuciar a estas personas, diciendo que pues estas áreas eran peligrosas, pero para después permitir que se lograran grandes desarrollos ahí de compañías privadas. Un ejemplo de eso, por ejemplo, usted lo ve aquí en esta foto aérea, donde en Atorrey, una barriada que se llama Tokio, usted va ahora y allí antes había casas de gente pobre, les desahuciaron, pero permitieron que llegaran unas compañías que construyeron allí 5 complejos de vivienda y condominios que cuestan millones de dólares ahora. Son apartamentos para gente rica. Eso se llama gentrificación, muchachos. Tienen que tener cuidado con eso porque es un fenómeno que está pasando, otra vez está renaciendo. Y no solamente se ve en el área metro, se está viendo en otras partes como Rincón y Aguadilla. Eso lo leí en el periódico hace par de semanas. Hay que tener cuidado con eso porque pues, están llegando muchas personas ricas a Puerto Rico y lo que está pasando es que algunas áreas pues las hacen las viviendas bien caras para que la gente pobre de Puerto Rico no pueda comprarlas y la gente rica sí puede y van como sacando poco a poco, empujando a la gente pobre de varios sectores de la isla para solamente dejar a los ricos. Así que ojo al pillo, esté pendiente a eso porque eso está pasando ahora mismo. También en la lección de hoy habla sobre cómo se reclamó a Vieques y Culebra. Yo no sé si usted sabía de las bases navales que habían ahí en Ceiba. Nosotros hablamos de una base naval llamada Wooster Roads. Entonces ellos llevaban a cabo bombardeos en Vieques y en Culebra. Salían de Ceiba los barcos y los botes y los helicópteros para hacer maniobras anfibias de acopio de municiones y llevaban a cabo bombardeos. ¿Tú te imaginas que tú estés durmiendo una noche y oyes un cantazo y te levantas por la mañana y vas al patio y encuentras 2 balas de cañón en el patio de tu casa? ¿Tú te imaginas una cosa así? Porque esto lo vivió la gente de Vieques y Culebra por décadas. Y la protesta no hacían nada. La Marina lo que hacía era, el Navy expulsaba cientos de casas para ellos construir sus bases y seguir teniendo su playground para llevar a cabo ejercicios militares, cosas que se atrevían a hacer aquí en Puerto Rico, pero no en Estados Unidos, ya no se atrevían a hacerlo. El problema con estas actividades militares es que causan problemas ambientales y de salud que son irreparables. Y por ejemplo, tú mirabas a los viequenses y a los culebrenses. Yo no sé, tú sabes que ellos son la gente en Puerto Rico con la más alta tasa de cáncer. Los viequenses y culebrenses tienen una posibilidad de 31% mayor de contraer cáncer que a la gente que vive en la isla de Puerto Rico. Porque estas bombas, estos explosivos tienen carcinógenos. En 1999 pasó algo interesante, ¿verdad? Dicen que mi papá decía que tanto da la gota en la piedra hasta que la hiende, ¿verdad? Y en 1999 eso fue lo que pasó. Esta oposición que había por estos bombardeos cobró mayor intensidad con la muerte de un muchacho llamado David Sanes. David Sanes era un guardia de seguridad en Vieques. Él estaba en su puesto como guardia de seguridad y durante ese tiempo pues habían maniobras militares y 2 aviones de combate del Navy soltaron 2 bombas. Ups, se equivocaron, lo lanzaron en una dirección equivocada y le cayeron encima a este pobre muchacho. 2 bombas de 500 libras.
casi nada. Y esto provocó una indignación no solamente de parte de los puertorriqueños, sino también una indignación internacional. Fue un periodo bien interesante cuando tuve personas de diferentes partes del mundo, activistas de Estados Unidos, de diferentes países en Europa, visitando a Puerto Rico y uniendo su voz de protesta a lo que el Navy estaba haciendo, porque el Navy no quería irse. Y finalmente la presión fue tanta, aún de políticos americanos, diciéndole al presidente que sacara al Navy, hasta que finalmente el presidente Clinton accedió a esas demandas y cerró las bases en el 2003. Y estos ejercicios militares causaron unos graves daños al ambiente. A veces los gobiernos, particularmente el gobierno de Puerto Rico, por generar empleo y atraer compañías a la isla, porque ese es el maldito modelo que tenemos, ¿verdad? Quieren permitir cosas que no deben ser permitidas en Puerto Rico. Entonces le toca a estos grupos de reivindicación social protestar para evitar que cosas ocurran que no deben estar ocurriendo. Y una cosa que se quería hacer en Puerto Rico durante la década de los 70 y los 80 era la de iniciar unas operaciones de minería en diferentes pueblos de Puerto Rico, como Adjunta Utuado, Lara y Jayuya, para que llevaran a cabo operaciones mineras que se conocen como de cielo abierto. Le voy a mostrar una foto, cómo se ve eso. Usted ve esa foto. Uno piensa en minería y uno lo que piensa en una cueva o un túnel. Que verdad es la manera más segura, pero de cielo abierto es un tipo que impacta mucho el ambiente, daña mucho el ambiente. Y si se permitía esas operaciones, iban a causar una catástrofe ecológica en la isla. Así que estas operaciones continuaron por un tiempo bajo la protesta de estos grupos, hasta que 15 años después prevalecieron y salvaron 36,000 cuerdas de terreno, cuerpos de agua que son preciosos en Puerto Rico, porque como ya vimos, Puerto Rico, a pesar de que es una isla tropical, tiene pocos cuerpos de agua. Yo no sé si usted sabía eso. Puerto Rico es bien importante que llueva constantemente, ¿verdad? Para que nuestros acuíferos y nuestras reservas de agua se mantengan, porque en Puerto Rico hay muy poca agua potable, ¿sabes? Es bien poquito. Así que los cuerpos de agua hay que cuidarlos muy bien de la contaminación. El bosque del pueblo fue una zona rescatada de la explotación minera de cielo abierto que amenazaba la isla desde 1980 hasta 1995. Porque este tipo de minería, como dijimos, destruye y cambia la forma de la corteza terrestre y forma una gran cantidad de desechos. En esta área se encuentran 2 de los 17 yacimientos de oro, plata y cobre descubiertos en estos pueblos de la zona central interior de la isla. El grupo comunitario Casa Pueblo luchó durante todo ese tiempo que ya dijimos contra esta amenaza, hasta que el gobierno finalmente concedió, ¿verdad? Y descartó estos proyectos. Y los proyectos mineros no son el único tipo de proyectos que amenazan el ambiente. Desarrollos como desarrollos hoteleros pueden también tener un impacto negativo. Y algunos han sido detenidos, ¿verdad? En pueblos como Aguadilla y pueblos como Isabela. Así que es bien importante, ¿verdad? Que cualquier desarrollo que se haga en la isla no tenga un impacto ecológico negativo, ¿verdad? Nosotros sabemos que, pues, ¿verdad? Lo que no cuidamos, pues lo perdemos eventualmente. Y eso sería, pues, básicamente lo que es la lección de hoy. En la página 255 hay una actividad de assessment que hay que completar y hay que enviar ya mismo. Eso hay que enviarlo a más tardar mañana. Les recuerdo, ¿verdad?, que se está acabando ya el periodo de enviar el trabajo y usted no debe
de tardarse y enviar trabajo completo para que yo pueda darle los puntos completos, ¿verdad? No envíe ¿verdad? Trabajo de otra clase o trabajo incompleto porque queremos darle todos los puntos. Preguntas, muchachos. No. ¿Me pregunta? En nuestra próxima lección, entonces, vamos a estar culminando el curso hablando sobre el fenómeno del bipartidismo.